Bendiciones para todos, amados hermanos. Bueno, continuamos. Vamos a continuar mirando las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero que miremos quizás una de las primeras parábolas de nuestro Señor Jesucristo, pero que tiene una enseñanza tan hermosa y tan profunda que si le prestamos mucha atención, y quiero animar a los hermanos para que miremos no solamente el texto que vamos a leer, sino que miremos también en los tres evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Vamos a encontrar estas parábolas, pero lo interesante es que hay cosas en Marcos y en Lucas que no las dice Mateo. Entonces podemos ampliar, podemos ver la riqueza de esta parábola tan hermosa. La parábola que vamos a ver en este día es la parábola del sembrador. Yo creo que es una parábola que la hemos escuchado muchas veces, pero a veces tenemos que estar recordando estas parábolas porque se nos olvida, y como mirábamos el día de ayer, el Señor Jesucristo quiere que estemos recordando, porque a veces oímos, pero no hacemos lo que la palabra de Dios nos manda. Y ese es el secreto, oír y hacer. Ahora vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 13, el versículo 1 al 9, la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó también en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Lo interesante es que después de esta parábola, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, ¿qué era lo que usted quería enseñar con esta parábola? Y me llama la atención que el Señor Jesucristo les dice: bueno, si ustedes no entendieron esta parábola, ¿cómo esperan entender las demás? Ahora, vamos a mirar que el Señor Jesucristo está dando en esta parábola, a través de esta parábola, está dando una enseñanza muy interesante. Como les decía, hay cosas que no encontramos en Mateo, pero sí las encontramos en Marcos o en Lucas. Vamos primero a definir algunas cosas para entender qué era lo que el Señor quería enseñar. Dice la palabra en Marcos capítulo 4, 14. Dice el Señor que el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, esta parábola está haciendo referencia a la importancia de la palabra de Dios como una semilla. En Lucas 8:11 dice Lucas, la palabra de Dios es la semilla. Y en Marcos 4:15 dice: el terreno es el corazón del hombre. Entonces el sembrador es aquel que esparce la semilla. La semilla es la palabra de Dios. El terreno es el corazón del hombre. Y luego dice Marcos 4:15 que el malo es Satanás o el diablo. Entonces vamos a mirar el primer terreno. Dice el Señor Jesucristo que
El sembrador regó la semilla y parte de una semilla cayó junto al camino. Y es aquella persona que oye la palabra, pero no la entiende. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta por qué hay personas que no entienden la palabra. Porque no han nacido de nuevo. Ustedes recordarán que Jesucristo allá en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, le dice, ¿cómo tú siendo un maestro de la palabra no la entiendes? Porque no ha nacido de nuevo. Es algo muy importante. Una persona para entender la palabra tiene que haber nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la palabra. Pero dice la palabra, como esa persona no ha entendido la palabra, viene el malo, viene Satanás y arrebata esa semilla. Lo que fue sembrado en el corazón de esa persona, esa semilla es arrebatada para que no crea, para que no se salve. Recuerden que el propósito de Satanás es impedir que las personas se salven, que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. La segunda semilla, el segundo terreno que nos menciona el Señor, es la semilla que cayó entre pedregales. Es aquel que oye y en el momento la recibe con gozo, pero no, la raíz no se profundiza porque está en un terreno pedregoso. Los sembradores saben muy bien que cuando una semilla no coge la tierra pulpa, puede ser que crezca, nace la planta, pero pronto se seca, se muere, porque la raíz no profundiza. ¿Cuántas veces hemos conocido personas que conocen la palabra de Dios, pero no profundizan, no meditan en la palabra, no le dan importancia a la palabra de Dios, y entonces no, su raíz, esa raíz no profundiza, crece la planta, y dice la palabra que es de corta duración, porque luego dice el Señor, viene la aflicción, la persecución o tribulación. Y dicen los otros pasajes de Marcos y de Lucas, dice, en el tiempo de la prueba se apartan por causa aún de la misma palabra, porque viene la burla, viene la persecución. ¿Cuántas veces aún hasta la misma familia se opone a una persona que ha creído en el Señor Jesucristo? Y entonces dice la palabra que esa semilla que fue sembrada fue ahogada. Ahora, el tercer terreno, dice el Señor, que es aquella semilla que cayó entre los espinos. Dice, es aquel que oye la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de la riqueza, la codicia por muchas cosas, dice los placeres de la vida, también menciona otro de los evangelios, dice ahogan la palabra. Entonces mire cómo hay tantas cosas que pueden hacer que nuestra vida espiritual se esté agotando, que podamos inclusive apartarnos de los caminos del Señor, y por eso a veces vemos en muchas personas que no hay fruto en su vida espiritual, no crecen en su vida espiritual porque se dejan, no escudriñan la palabra, no leen la palabra, no escuchan la palabra, no tienen tiempo para buscar del Señor, para ir a la iglesia, porque los afanes de este mundo, el engaño de la riqueza. ¿Por qué el engaño de la riqueza? Porque creemos que teniendo
cosas materiales, lo vamos a tener todo, vamos a encontrar la felicidad. Y la Biblia dice, es un engaño, porque nada material vamos a encontrar la felicidad. Vamos a tener la seguridad de la vida eterna. La codicia, ese deseo de tener muchas cosas, dice, ahogan la palabra, los placeres de la vida. Entonces, hay cosas que le están quitando el primer lugar a Dios y el primer lugar a la palabra, que es la que nos da esa fortaleza para seguir adelante creciendo. Como dice la palabra, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cuál es el resultado? No hay fruto. Lo más importante en la vida espiritual es el fruto de una persona. Y luego el Señor sigue diciendo, la semilla que cayó en buena tierra es aquel que oye, entiende la palabra, tiene un corazón bueno y recto, dice, y da fruto en abundancia. Perseveran en la palabra. Eso es muy importante. El Señor Jesucristo decía, si ustedes permanecen en mí y permanecen en mi palabra, podrán dar fruto y fruto en abundancia. Ahora, si miramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 5, dijo el Señor Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el versículo 8 dice el Señor, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, si no entendemos la palabra, si no oímos con atención la palabra, sabe que a veces es preocupante que cuando estamos escuchando la palabra, dejamos que otras cosas nos distraigan, el celular. Hay personas que están oyendo la palabra y al mismo tiempo están chateando, están hablando con otras personas. ¿Cómo pueden esperar que la palabra de Dios produzca ese fruto que Dios quiere? Si no entiendo la palabra, ¿cómo vamos a entender, digamos, lo que el Señor quiere enseñarnos cada día? El efecto de la palabra y su fruto depende del estado de nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener un corazón dispuesto para oír, para atender la voz de Dios a través de su palabra. El fruto es la evidencia de un verdadero discípulo y es el fruto que Dios quiere ver en tu vida. Y quiero terminar con este salmo, Salmo 1, Salmo número 1, del versículo 1 al 3. Miren lo que nos dice la palabra. Salmo 1, del 1 al 3. Dice el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el versículo 3 dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La Biblia es tan clara, hermanos, cuando nos habla de la importancia de la palabra de Dios. Esta parábola nos está mostrando la importancia que tiene la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Tenemos que oír palabra, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, porque es palabra, dijo el Señor, mi palabra no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y traerá fruto y fruto en abundancia. Que el Señor nos ayude a entender esta hermosa parábola del Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de estas parábolas, Señor, podemos ver la importancia de oír tu voz, de poner en práctica lo que oímos, de obedecer tu palabra, de dar fruto, fruto que sea para la gloria de Dios. El cambio que Dios quiere ver en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestros comportamientos. Que el Señor nos dé sabiduría para hacer lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Te adoramos, oh Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.